Este mundo es un lugar donde se derrama la sangre de los débiles y los fuertes la beben. En un bosque, algo parecido a un venado está comiendo, y Joseph le dice a Johan que no olvide lo que le enseñó. Debe mantener la calma y disparar. En ese momento se escucha un estruendo que asusta al animal. Alterado, Joseph le grita a Johan que le dijo que atrapara la presa, no que rompiera el arco. Johan se excusa diciendo que se rompió demasiado fácil y cree que fue porque estaba muy viejo. Joseph le responde que lo compró nuevo hace apenas una semana, y mientras aún se lamenta, le pregunta por qué insiste en convertirse en cazador cuando es un noble y pudo haber aprendido esgrima. Johan guarda silencio por un momento, y luego explica que la esgrima no da dinero hasta que lo contratan. Piensa que necesita dinero para sobrevivir en este mundo podrido. Su nombre es Johan Eitz, aunque su nombre de nacimiento es Kim Johan. Después de morir en un accidente inesperado, se reencarnó en otro mundo. Haber renacido como noble no estuvo mal para él, pero ahora mismo está en el último lugar dentro de la jerarquía de su familia. Jamás heredará el nombre o las riquezas. Con suerte no lo dejarán desnudo ni lo echarán durante las luchas de poder de sus hermanos. En ese momento, Joseph lo detiene e informa que frente a ellos hay una manada de lobos. Entonces dispara una flecha que los asusta y huyen del lugar. Johan piensa que este mundo en el que reencarnó tiene una temática muy realista de la era medieval, donde ni los muertos pueden descansar en paz, y le pregunta si podría ser alguien de su aldea. Joseph responde que es difícil decirlo, pero hay algo seguro: los débiles no son más que presas para los fuertes. Johan piensa que es justo como esperaba, y que para evitar convertirse en presa en esta época necesita dinero. Cuando llegó por primera vez a este mundo, esperaba despertar algún poder o tener alguna habilidad increíble, pero al final entendió que nada de eso existe en este lugar. Por eso cambió su meta, y ahora esa meta es el dinero. Si tiene dinero, puede irse de este territorio y hacer lo que quiera. Podría convertirse en comerciante o incluso en un campesino libre. En este lugar, el dinero lo es todo, así que no importa lo que tenga que hacer, reunirá hasta la última moneda. Joseph lo saca de sus pensamientos mostrándole una hierba medicinal llamada la hierba diablillo. Sin dudarlo, Johan la toma, mencionando que debe ser cara, y luego la guarda. Entonces Joseph le dice que se le cayó algo, pero Johan responde que eso no es suyo, y que probablemente se le cayó a alguien más. Joseph insiste que eso es imposible, ya que nadie llega tan profundo en el bosque excepto ellos. En ese momento escuchan un grito, y rápidamente se dirigen hacia el lugar donde alguien pide ayuda. Al llegar pueden ver cómo los lobos rodean a una niña. Joseph menciona que ella es Dell, la hija de Robert, y se pregunta por qué está tan adentro en el bosque. Entonces llegan más lobos. Joseph menciona que no podrán manejar eso solos, por eso deben retirarse y pedir refuerzos. Pero antes de que termine de hablar, Johan carga contra los lobos. Joseph le advierte que son lobos devoradores de personas, demasiado peligrosos, pero Johan le pide que no se preocupe, que él llamará su atención mientras Joseph rescata a Dell. Joseph no puede creerlo. Un noble se ofreció como cebo solo para salvar a una simple plebeya. Por su parte, Johan piensa que si hubiera sabido que esto pasaría, habría acelerado su entrenamiento de caza un poco más. No se había dado cuenta de que este lugar era una mina de oro. Puede ver al menos 10 lobos, y si vende todas esas pieles, hará una fortuna. Entonces grita para llamar su atención y se prepara para atacar. Los lobos se lanzan contra él, y cuando uno está por morderlo, bloquea con la espada. Sin embargo, el lobo la rompe y otro aprovecha para atacarlo. Al mismo tiempo, dentro del territorio Eitz, en la aldea Valtroden, la procesión de inspección territorial de la familia Eitz pasa por ahí. Madame Eitz se queja diciendo que apesta. Philip la ignora, y Gessen le da la razón, diciendo que es un campo maldito y miserable. Philip se acerca y comenta que al parecer Johan no está por ningún lado. Agrega que no puede creer que se atreva a ausentarse durante una inspección territorial, y pregunta si debería enviar soldados a buscarlo. Tras eructar, Gessen le dice que lo olvide, que no hay razón para buscar a ese idiota, añadiendo que si muere en algún lado como su desdichada madre no le importaría en lo más mínimo. Entonces, algo llama su atención y pregunta por qué hay una pila de paja apilada en la entrada de la aldea. Uno de los aldeanos explica que detrás están las marcas del entrenamiento de Johan, y las cubrieron porque se veían desagradables.
Disgustado, Gessen pregunta qué hace un insecto patético como él entrenando, pero se sorprende al ver la escena que yace frente a él y se cuestiona qué demonios es eso. Mientras tanto, los lobos están saboreando a Johan. Sin embargo, él se libera de la mordida con solo tensar su brazo. Luego acaba con un lobo de golpe y menciona que es justo como lo pensó. Pelear con la espada no es su estilo, por eso esta vez peleará a su manera. Al final, esta es la supervivencia del más apto. Para evitar convertirse en presa en esta era, necesita dinero. Y para ganar ese dinero, lo que necesita es una fuerza lo suficientemente abrumadora como para superar los límites humanos. Joseph no puede creer lo que ve. Johan está acabando con los lobos con gran facilidad usando solo sus puños. No entiende cómo puede tener tanta fuerza. Y por su parte, Johan se pregunta cuánto dinero valdrán todos estos lobos. Johan no tuvo más opción que aceptarlo. La vida en este mundo no era fácil. Sus hermanos de rango más alto lo atormentaban constantemente. Lo insultaban y lo golpeaban cuando querían. Así que Johan empezó a entender cuán despiadado era este mundo. Incluso si lo matan a golpes, a nadie le importará. El único en quien puede confiar es en sí mismo. Y así se preguntó qué necesita para sobrevivir en un mundo medieval. Por fortuna, tenía una ventaja sobre la gente de esta era. Su vida pasada como estudiante moderno que estudiaba sin parar para trabajos y exámenes interminables. Por eso su cabeza guarda conocimiento que la gente medieval ni siquiera puede imaginar. Así que decidió usarlos. La ciencia del ejercicio y el entrenamiento de alta intensidad, perfecta para construir una dieta equilibrada. También elaboró un régimen basado en ciencia moderna y practicó artes marciales de combate cuerpo a cuerpo. Y así su entrenamiento interminable se acumuló. Después de varios años, con cada sesión su cuerpo mostraba una fuerza aún más abrumadora. Si esa fuerza era una bendición de Dios o una nueva prueba, nadie lo sabía. Pero el tiempo siguió pasando. Después de un momento terminó con todos los lobos, y Joseph por fin se dignó en salvar a Dell. Luego se acerca a Johan y le dice que fue increíblemente imprudente. Lo que hizo fue peligroso, pero aún así no esperaba que se lanzara frente a una bestia salvaje sin dudar ni un instante por el bien de una joven sierva. Comenta que su acción honorable lo conmovió. Por eso, en nombre de los aldeanos, quiere expresar su agradecimiento. Pero se detiene al notar a Johan celebrando, preguntándose cuál de los lobos se venderá mejor. Luego Johan se acerca de él y le pregunta si está bien. Ella responde que sí y le agradece por salvarla, pero en ese momento ella ve algo. Detrás aparece una figura. Ellos voltean y ven a un lobo gigante acercándose. Sorprendido, Joseph menciona que es un monstruo y le dice a Johan que deben huir, porque un monstruo así requiere todo un ejército para ser derrotado. Johan pensaba que este mundo era solo medieval, así que jamás imaginó que hubiera monstruos. Le pregunta al lobo si es su líder, y se disculpa por matar a todos sus subordinados. Agrega que las pieles de lobo se venden muy bien. El lobo solo se acerca lentamente. Johan puede sentir que a los ojos de la criatura no es más que una presa. En ese momento, el lobo se lanza a atacarlo. Johan lo esquiva. Toma una piedra y la lanza lastimando su ojo. Luego se altera porque dañó la piel, y eso hará que el precio baje. Entonces el lobo deja escapar un aullido ensordecedor que los afecta a todos. Johan intenta soportarlo, pero lentamente comienza a perder la conciencia. De pronto puede ver a dos personas luchando, hasta que una de ellas termina decapitada. Entonces despierta, se pregunta qué pasó y dónde está el monstruo, pero no logra verlo por ningún lado. Luego mira a Dell y a Joseph y se siente aliviado de que estén bien. Al final no sabe qué fue lo que ocurrió, pero podrían aparecer más monstruos, así que deben regresar rápido. Aunque quería esas pieles, no hay mucho que pueda hacer. Se cuestiona si la próxima vez debería pedir prestado un carro. Momentos más tarde, al estar cerca de la aldea, le parece extraño que siga iluminada. Se pregunta si todos están afuera buscando a Dell. Cree que aunque no fue su intención, sí la salvó, así que quizá pueda ganar algunos puntos con su padre, pero rápidamente abandona la idea, aunque mantiene la esperanza de que al menos lo nombren parte de la guardia. Si eso pasara, ya no tendría que preocuparse por la comida. En ese momento nota que todos están con antorchas y se pregunta qué está pasando. Philip le pregunta dónde ha estado,
¿Y cómo se atreve a desaparecer en el día de la inspección de su padre? Johan se da cuenta de que está jodido. Entonces Gessen lo llama bastardo insolente. Johan intenta excusarse, pero Gessen lo calla y le pregunta cómo se atreve a ignorarlo, añadiendo que le partirá la cabeza en dos por semejante insolencia. Johan se queja porque apenas logró regresar con vida y ahora tiene que escuchar toda esta basura. Lo peor es que ni siquiera consiguió las pieles de lobo, aunque quizá pueda sacar algo bueno de esta oportunidad. Entonces dice que no se ausentó de la inspección a propósito. Aclara que llegó tarde porque estaba rescatando personas en el bosque. En ese momento Robert sale corriendo y abraza a Adele, agradecido de que esté bien. Luego Johan continúa explicando que la niña estaba rodeada por una docena de lobos devoradores de humanos. Por eso luchó para salvarla y logró derrotarlos. Es cierto que no pudo participar en la inspección, pero cree que cumplió con su deber como hijo de una casa de caballeros. Así que si puede perdonarlo solo esta vez, seguirá dando lo mejor por la seguridad del territorio. Y añade que sería genial si también pudiera otorgarle el puesto de capitán de la guardia. Piensa que todo eso fue publicidad perfecta para sí mismo. Incluso él se habría contratado de inmediato si fuera el entrevistador. Entonces Gessen se ríe a carcajadas y lo llama precioso futuro capitán de la guardia. Le pregunta dónde están esos lobos. ¿O acaso piensa que va a creerle sin ninguna prueba? Johan lo maldice en su cabeza e insiste que no miente, agregando que incluso se encontró con el gran lobo oscuro. Pero Gessen le ordena callarse y furioso pregunta cómo se atreve a mentirle. Johan dice que probará sus habilidades con un duelo si eso es lo que quiere, aunque se pregunta por qué tiene que llegar a esto. También piensa que aunque no le agrada, sigue siendo su padre. No quería pelear con él por esa razón, pero ahora supone que no tiene otra opción. Gessen vuelve a reírse y afirma que comprobará qué tan habilidoso es. Por eso le ordena levantar su espada, ya que solo usarán armas en ese duelo. Johan no puede creerlo, porque ese bastardo nunca le enseñó a usar un arma. Gessen le ordena darse prisa, pero el arma de Johan está rota. Por eso le dice a Philip que le preste la suya. Philip obedece y le susurra a Johan que aún está a tiempo de suplicar perdón, agregando que esa es la única forma de salir vivo de ahí. Johan responde que ni siquiera hizo nada malo y que un hombre jamás huye. Por eso lo aparta y menciona que espera aprender de este duelo. Gessen lo observa con desdén, mientras Johan cree que esto no está tan mal. Después de todo, si les muestra a todos cuán habilidoso es, incluso él tendrá que reconocerlo. Por eso probará su valor. Gessen se sobresalta al ver su aura monstruosa, pero logra bloquear el ataque. Aún así, la espada se rompe y los fragmentos los golpean a ambos, obligando a Gessen a arrodillarse por la fuerza del impacto. Esto lo llena de ira y se lanza contra Johan, llamándolo parásito y preguntándole cómo se atreve a insultarlo. Le pregunta si sabe por qué nunca le enseñó a blandir la espada. Es porque incluso así seguiría siendo una basura inútil. Sin importar cuánto lo intente, nunca lo superará. Exclama que ese territorio es suyo y de nadie más. Nadie puede arrebatárselo, ni él, ni el emperador, ni nadie. Johan se pregunta qué diablos le pasa a Gessen y si acaso perdió la cordura por tanto alcohol. Pero eso ahora no importa, porque casi no puede ver por la sangre. En ese instante, Philip le grita que tenga cuidado, y es entonces que Johan se da cuenta de que el hacha ya está frente a él. Aún así, logra bloquear el ataque, aunque lo que le quedaba de su espada termina de romperse. Al final, perdió. Gessen le dice que conozca su lugar, y añade que si vuelve a verlo, de verdad le aplastará la cabeza. Luego se marcha. Entonces los aldeanos se acercan a Johan. Más tarde, el padre Valberg se queja del actuar de Gessen, agregando que un caballero debería tener honor. No entiende cómo puede tratar así a su propio hijo. Johan le dice que mire el lado bueno, al menos está vivo. Pero el padre Valberg sigue quejándose, recordando que Gessen estaba vestido con armadura completa. Johan suspira y menciona que nunca aprendió a usar la espada, pero no sabía que era tan débil. El padre Valberg explica que Gessen ha estado en muchas batallas. También heredó las técnicas de la familia y tiene experiencia, así que es lógico que haya perdido. También escuchó que Sir Britz en el territorio vecino mató a 300 siervos soldados él solo. Esto sorprende a Johan y le hace darse cuenta de que la técnica es importante.
Pensó que podría derrotar fácilmente a su padre borracho después de haberse enfrentado a un enorme lobo negro. Esto altera al padre Valberg y le pregunta si eso es verdad. Johan lo confirma y no entiende por qué el padre Valberg actúa de esa manera. Entonces él saca un libro y se lo muestra, explicando que desde hace mucho los lobos negros han sido tabú. Los sacerdotes los consideran un presagio de muerte. Según historias de hace siglos, los lobos negros traen muerte y sangre. Johan se queda en silencio por un momento, para después decir que no cree en esas cosas, aunque quizá el lobo negro fue una premonición de su duelo con su padre. El padre Valberg le dice que quizás sea eso, pero no debe de preocuparse. Añade que esas historias sobre los lobos negros son solo relatos antiguos. Tal vez Dios lo esté ayudando, porque es una buena persona que pone a otros por encima de sí mismo. Johan se pregunta de qué está hablando. Él solo quiere dinero. Mientras tanto, cerca del territorio Aitz, en la baronía Britz, el lugar está siendo arrasado y los aldeanos están siendo eliminados. Los mercenarios se burlan de sus intentos de huida, y uno de ellos se pregunta si lo que están haciendo no es demasiado cruel, porque al final están matando a todos en el territorio y quemando sus cuerpos. Otro comenta que solo deben hacer su trabajo y recibir el pago. Al mismo tiempo, Jane le informa a Sir Karamab que los mercenarios terminaron de limpiar. También le entrega el anillo con el sello de la familia Britz. Al recuperarlo, Karamab menciona que tenía grandes expectativas en Britz, porque escuchó que mató a 300 siervos soldados él solo, pero ni siquiera aguantó 2 ataques. No valió ni siquiera para llamarlo juguete. Luego declara que él, Karamab, la espada del Santo Imperio, representante de su majestad imperial y recolector de sellos, decreta que castigará a todos los nobles corruptos según desea su majestad. Todos los que estén con el emperador serán recompensados con oro infinito y honor. Ordena matar, robar y quemar todo. Ahora el estado Aitz es el siguiente. Otra vez 2 personas están peleando. Una de ellas es Karamab. Su oponente ataca, pero Karamab bloquea con facilidad y luego lo decapita. Cuando la cabeza del hombre cae al suelo, Johan despierta asustado, pero al final solo fue un sueño. Desde que vio al lobo negro, ha tenido el mismo sueño una y otra vez durante días. Entonces recuerda que el padre Valberg explicó que desde la antigüedad el lobo negro ha sido un presagio de desgracia. La existencia misma de la criatura era considerada un mal augurio. Esparcía sangre por todos lados y traía muerte a otros. Entre los sacerdotes incluso será llamado la señal de la muerte. Johan cree que todo eso es pura superstición. El sacerdote dijo que solo era un cuento de leyenda. No es como si él hubiera hecho algo malo al lobo negro, aunque en ese momento recuerda que le lanzó una piedra, y era una piedra muy grande. Aún así, decide no pensar más en eso e ir a entrenar. Mientras lo hace, sus hermanos llegan a burlarse de él. Johan apenas puede contenerse, pero ellos continúan molestándolo. Ya harto, golpea el árbol y lo parte en 2. Después voltea y les dice que se acerquen, porque no escuchó lo que estaban diciendo. Ellos, por supuesto, salen corriendo y prometen acusarlo con su padre. Johan se queda pensando que son unos idiotas patéticos. Se pregunta cómo pueden vivir con tan poca preocupación. Deberían prepararse para ganarse la vida. No entiende cómo no se preocupan por su propio futuro, pero al final no tiene caso preocuparse por otros. Por eso decide concentrarse en su entrenamiento. Sin embargo, alguien le llama la atención. Philip aparece y le dice que su padre no tiene intención de nombrarlo para ningún cargo. Johan responde que ya se lo imaginaba y agrega que considerando que no lo mató podría ser peor. Philip le pregunta si no está decepcionado, pero Johan contesta que es lo que es. Solo tendrá que encontrar otra forma de ganarse la vida. Entonces Philip le dice que su padre le teme. Añade que Johan es innegablemente fuerte y esa fuerza es una amenaza. Su padre quiere hijos obedientes, pero él es distinto. Insiste en vivir según sus propios principios. Por eso su padre cree que algún día esa fuerza podría arrebatarle todo, así como él derrocó a su abuelo para tomar soberanía. Johan responde que eso es una estupidez. En ese momento Philip le dice a su sirviente que traiga las cosas. Son una sobreveste simple, una espada larga de origen desconocido que estaba guardada en el castillo, y una coraza de repuesto.
Philip menciona que Johan ha tenido esos objetos en la mira desde hace mucho. Dice que él no es como su padre, no es tan tonto como para descartar a alguien capaz. Por eso, cuando él sea el señor en el futuro, nombrará a Johan capitán de la Guardia Heights. Hasta entonces, le pide que no descuide su entrenamiento y que por favor deje de causar problemas. Johan responde que él nunca causa problemas primero, pero Philip le contesta con el saludo internacional y se marcha. Al irse, Johan mira la armadura, es la misma de su sueño. Se pregunta si al ponérsela morirá igual que en el sueño, pero por alguna razón siente que puede superarlo, aunque no tenga pruebas. Sea como sea, sabe que necesitará equipo si quiere ganar. Mientras tanto, en la taberna, un hombre cuenta que Johan mató a 50 lobos, pero dejó todas las pieles porque un caballero no debe obsesionarse con el dinero. Dice que desenvainó su espada únicamente para salvar a Adele y a Joseph. Asegura que es justo y puro, y pregunta si no es acaso el verdadero modelo de un caballero. Otro responde que Johan es mucho más caballeroso que ese cerdo borracho y mujeriego de Gessen. En ese momento, Robert se acerca a un hombre y le dice que él invita. Pueden beber todo lo que quieran, porque Johan salvó a su hija. Otro aldeano le pregunta al hombre quién es, ya que no lo había visto antes. Él se ríe y comenta que estuvieron hablando mal de su lord frente a un completo desconocido. Supone que los aldeanos aquí no le temen a nada. Aún así, su historia les resulta bastante interesante, por eso les pide que le cuenten más sobre Johan Heights. Más tarde, Johan regresa de su entrenamiento. Está emocionado porque Philip lo nombrará capitán de la guardia cuando se convierta en lord. Supone que su camino dorado por fin ha llegado. Nunca pensó que podría confiar en Philip. En ese momento nota a un hombre y asume que es un borracho. Y como un futuro capitán de la guardia no puede ignorar a un ciudadano ebrio. Por eso se acerca y se ofrece escoltarlo hacia su casa. Pero de pronto el hombre ya ha puesto una daga en su cuello sin que Johan pueda reaccionar. Johan se pregunta quién es y si acaso podría ser un asesino enviado por Gessen. Pero abandona la idea, porque si fuera Gessen, habría venido a matarlo él mismo. Entonces se pregunta si habrá sido la madame, ya que no cree que Philip hiciera algo así. Al final, no logra adivinar quién lo envió, y decide preguntarle qué quiere y si lo hace por dinero. Le dice que le dará todo lo que tiene, aunque no tiene ni una sola moneda. El hombre responde que si fuera por dinero, ya tiene más que suficiente. Lo que hace que Johan se pregunte qué es lo que busca en realidad. Entonces el hombre le dice que va a hacerle una pregunta. Si su respuesta no le gusta, le cortará el cuello. Johan se pregunta si está loco, pero no tiene más opción y confía que podrá manejarlo. El hombre le anuncia que comenzará ahora, y de pronto nota algo. Le dice que tiene un buen físico, tanto que cuesta creer que sea hijo de ese cerdo. Por eso le pregunta si realmente es hijo de Gessen. Johan no entiende por qué hace esa pregunta, ni sabe qué debería responder. Al final decide decir que a veces un león puede nacer del linaje de un cerdo. El hombre se queda en silencio. Johan se pregunta si dio la respuesta incorrecta, pero de repente el hombre estalla en una risa efusiva y le dice que esa respuesta le agrada bastante. Johan le pide que entonces lo suelte, pero el hombre responde que no, porque ahora le pertenece. Johan no entiende a qué se refiere. Ese hombre es Kigal, el asesino más grande del imperio y maestro de venenos del gremio Nessos. Perfeccionó su esgrima a través de incontables asesinatos, y como sus movimientos parecían los de una serpiente, llegó a ser conocido como la serpiente venenosa. Sin embargo, incluso él tenía problemas. No podía encontrar un sucesor que heredara su estilo. Buscó por todas partes, incluso dentro del gremio de asesinos, pero solo encontró insectos inútiles que jamás podrían sucederlo. Algunos mostraban potencial, pero se rehusaban a aprender técnicas de un asesino. Más de 30 herederos de familias de caballeros murieron a manos de Kigal. Todos eligieron la muerte en nombre del honor. Desesperado por encontrar un sucesor, Kigal visitó a la bruja del imperio. Ella le dijo que el discípulo que buscaba estaba en el castillo Heights, en un territorio rural olvidado. Era uno de los hijos de ese señor borracho y lascivo. Kigal lo dudó y comentó que solo una moneda de oro podría comprar la mitad de esas tierras. Ella solo se rió y le aseguró que si su profecía no le gustaba, le devolvería el dinero. Él lo rechazó,
porque quién sabe qué maldición recibiría por robarle una moneda a una bruja, y aceptó creerle. Kigal quería creerle. Había perdido demasiados años buscando un sucesor y ya no le quedaba tiempo, pero incluso al llegar al territorio Aids, la duda lo acompañaba. Se preguntó si realmente habría alguien aquí digno de sucederlo. Pensó que si ese mocoso no le agradaba, lo mataría en el acto. Entonces se presenta ante Johan, le dice que ya no tiene tiempo que perder, así que lo convertirá en su sucesor. Puede elegir si morir allí mismo o aprender su esgrima. Johan le pregunta cuánto tiene que pagarle para aprenderla. Kigal, molesto, le responde que no le está cobrando. Johan, emocionado, se da cuenta de que es un maestro del gremio con habilidades increíbles y que le enseñará su esgrima personalmente. Cree que es un idiota y rápidamente lo llama maestro y le pregunta por qué tardó tanto, agregando que ha esperado toda su vida a alguien como él. Kigal le dice que su esgrima es la de un asesino. Solo con aprenderla quedará marcado como un deshonor, la vergüenza de cualquier familia de caballeros. Incluso podría ser despreciado toda su vida. Johan responde que no le importa el deshonor ni la vergüenza y le suplica que por favor le enseñe. Kigal acepta. Entonces Johan, llamándolo maestro, le recuerda que dijo tener mucho dinero, así que le propone que si aprende bien le dé una mesada. Kigal no puede creer que alguien así exista. Mientras tanto, en el castillo Aids, Gessen informa que terminó la inspección, por lo que saldrá un rato. La madame y Philip dicen que se encargarán del castillo, pero inmediatamente comienzan a pelearse entre sí. Ella afirma que no importa cuánto se esfuerce, el castillo será suyo. Él le pide que no diga tonterías, ya que el próximo lord del castillo será él. Entonces Gessen les ordena callarse y declara que ya está harto de sus peleas. Philip se acerca y le informa que Johan aún no regresa, preguntando qué debería hacer. Gessen le grita y le ordena que no desperdicie su tiempo con ese bastardo. No le importa si muere tirado en una esquina. Philip le dice que entiende y se disculpa, mientras se pregunta dónde está Johan y qué está haciendo. Al mismo tiempo, cerca del bosque del castillo Aids, Kigal le dice que debe comprobar qué tan habilidoso es. Johan le pide una espada prestada, ya que suele romperla seguido. Kigal le presta una mientras piensa que no hay ni una sola cosa de él que le agrade. Se cuestiona si debería matarlo de una vez. Le pregunta si está listo y Johan responde que sí, pero al ver su postura, Kigal se pregunta si realmente es hijo de una familia de caballeros y supone que este también debe morir. Johan le pregunta si debe usar esgrima o si puede pelear como quiera. Kigal responde que haga lo que quiera. Puede usar los puños, rocas, cuchillos o lo que sea. Entonces Johan ataca y en ese instante Kigal se da cuenta de que todas sus dudas eran infundadas y piensa que ese chico es monstruosamente fuerte. No entiende cómo puede generar toda esa presión de aire solo con un puñetazo y está seguro de que si ese golpe lo alcanza, sus huesos y músculos serán hechos trizas. No siente que esté peleando contra un humano, sino contra un león. Sin embargo, en ese instante, Kigan usa su técnica de espada y toma completamente por sorpresa a Johan, golpeándolo en la cabeza y tirándolo contra el suelo. Johan se levanta, por lo que Kigan menciona que le parece ridículo que no se haya desmayado después de ese golpe. Le dice que si hubiera nacido hace 1000 años, lo habrían llamado un héroe legendario. Sin embargo, también le advierte que tiene una debilidad crítica. A este ritmo morirá sin importar lo que haga. Johan le pregunta a qué se refiere. Kigan responde que no puede controlar su fuerza y que esa misma fuerza lo matará. Johan le dice que no es como si estuviera atacándose a sí mismo, no es tan estúpido. Entonces Kigan saca otra espada, lo reta a atacarlo otra vez y agrega que si logra romper su espada en lugar de la suya, le dará oro. Lleno de determinación, Johan carga contra él y al chocar espadas, la suya se rompe y es impactado por los fragmentos. En ese momento nota que pasó igual que cuando peleó contra Gessen. Kigan le pregunta si ahora lo entiende. Acaba de perder contra su propia fuerza. Debe aprender a controlarla, o de lo contrario, morirá. Johan le pregunta si disparó ese fragmento a propósito. Kigan afirma que sí, y agrega que es fácil si uno domina la espada. Johan por fin entiende que necesita aprender a controlar su fuerza, y decide hacerlo para evitar morir. Después de todo, es el futuro capitán de la guardia de Aids.
Keegan lo saca de sus pensamientos y explica que si aprende a contener su poder podrá hacer algo así. Johan no puede creer que haya cortado su arma usando solo la funda de su espada. Keegan continúa diciendo que si logra controlar su fuerza podrá cortar lo que sea, incluso sin blandir una espada. Cuando sea capaz de usar su poder correctamente, ni él mismo puede imaginar cuán poderoso será. Luego le dice que ya es suficiente explicación. Llegó el momento de entrenar. Le advierte que será difícil e incluso podría morir. Johan responde que está listo. Al amanecer, camina por el pueblo mientras se lamenta. Sin embargo, cree que por fin está aprendiendo a contenerse, aunque aún le resulta muy difícil. Al menos ya logró aprender a no romper su espada, y se pregunta cuándo va a aprender esgrima real. En ese momento nota a los elfos, y les pregunta quiénes son. Uno de ellos le ordena que se vaya, ya que está en una zona restringida. Molesto, Johan le pregunta quién se cree que es para decirle qué hacer. El hombre responde que son las fuerzas mercenarias de élite afiliadas directamente a su majestad imperial, los lobos de Aquitaine. Johan se emociona y les pregunta cuánto les pagan, agregando que su sueño es ser capitán de la guardia. Ellos se ríen y le dicen que lo que ganan no se compara con lo que recibe un capitán de la guardia. Ellos obtienen 2 monedas de oro por un solo trabajo. Luego conversan un rato, pero Johan no puede dejar de pensar en el dinero. Nunca ha visto monedas de oro en su vida y se cuestiona si debería convertirse en mercenario. En ese momento llega Karamab. Al acercarse, Johan siente su sed de sangre e instintivamente sostiene su espada. De inmediato es apuntado por las armas de los mercenarios. Johan no entiende por qué reaccionó así. Jane lo llama insolente por intentar desenvainar su espada frente a Sir Karamab, pero él la detiene y dirigiéndose a Johan le pregunta quién es. Johan se presenta. Entonces Karamab se quita el casco y lo observa. Mientras tanto, Johan piensa que puso la mano en la espada sin darse cuenta. Nunca sintió algo así, ni cuando vio al lobo negro ni cuando su padre intentó matarlo. Su intención asesina es sofocante. Es como si fuera una presa puesta frente a un depredador absoluto. Entonces Karamab le ordena que se mueva, ya que está estorbando. En ese momento, uno de los elfos le da una palmada en la espalda y se burla de él por estar asustado. Luego se marchan diciéndole que tenga más cuidado la próxima vez, aunque no saben si habrá una próxima vez. Dentro del castillo, Jane pregunta si está bien dejarlo así, a lo que Karamab responde que no quiere causar un alboroto en un día tan bueno como este, al menos no por ahora. Johan, por su parte, no puede hacer más que mirar y se pregunta qué razón tendrán para estar en este lugar. Al enterarse de su llegada, Philip se dirige rápidamente a recibirlo y se presenta como el próximo lord de la casa Aitz. Sin embargo, la madame se le adelanta, empieza a adularlo y presenta a Jon como el futuro lord del castillo. Luego menciona que si hubiera sabido que alguien tan maravilloso como él existía, habría esperado más para casarse. Después le dice que lo guiará al castillo interior, pero Karamab la ignora. Se quita el casco otra vez y les pregunta dónde está Gessen. Esto los toma por sorpresa. Philip le dice que no importa cuán grande sea su reputación, dirigirse a Sir Gessen de esa forma es inapropiado, pero la madame opina lo contrario. Afirma que él es el caballero más grande del imperio, que no hay nada de malo que se refiera a Sir Gessen como quiera, y agrega que como legítima dama de la casa, ella se encargará de recibir a Sir Karamab. Philip no puede evitar pensar que es una mujer astuta, pues está intentando aprovechar la oportunidad para impulsar a Jon como el próximo lord. Sin embargo, Karamab les ordena que se callen y desaparezcan de su vista. En su lugar, les pide que le traigan algo de alcohol, y agrega que hasta que llegue Gessen esperará dentro del castillo. Mientras tanto, Johan y Kigal entrenan, aunque su encuentro con Karamab no abandona su mente. En ese instante, Kigal le grita que se concentre. Gracias a eso logra bloquear las dagas, pero aún así resulta herido por una de ellas. Kigal le dice que si las dagas que le lanzó hubieran tenido veneno, estaría muerto, y le pregunta por qué no se está concentrando. Johan explica que recientemente vinieron al pueblo unos tipos que dicen ser caballeros personales del emperador, pero algo no tiene sentido. Este es el territorio de la familia Aitz, por eso no importa quiénes sean. Ni siquiera los caballeros imperiales deberían poder cerrar las puertas y controlar la entrada así, por eso no lo entiende.
Kiga le dice que sospechoso o no, ¿qué podría hacer al respecto? Le explica que Karamap es el caballero directo del emperador, el guerrero más fuerte del continente, el poder central del Santo Imperio. Incluso la armadura que lleva es legendaria. Johan le pregunta si es más fuerte que él. Kiga guarda silencio por un momento y luego responde que si alguna vez tuviera que enfrentar a Karamap, se daría la vuelta y correría sin dudar. Johan le dice que el resultado de una pelea solo se sabe después de pelear, pero Kiga lo calla, lo llama idiota y le dice que conozca su lugar. Agrega que ahora mismo ni siquiera puede controlar su fuerza, solo es un mocoso que ni siquiera conoce lo básico de la espada, pero lleno de convicción, Johan le responde que lo logrará, así que continúan con su entrenamiento. Kiga lo golpea una y otra vez, cada vez presionándolo más. Por su parte, Johan se pregunta por qué no funciona. Kiga ni siquiera está usando una espada real, solo una funda, pero aún así no puede cortarla. Entonces empieza a sentir el flujo de la fuerza. No debe balancear a lo tonto, tiene que transferir el flujo y concentrarlo en la punta de la espada. A medida que Johan ataca, empieza a comprender lentamente qué significa controlar su fuerza. A la vez, Kiga nota que el sonido torpe de su espada se vuelve afilado. Mientras intercambian ataques, Johan entiende que si combina todo lo aprendido con la fuerza justa, en ese instante, Kiga se da cuenta del peligro, pero antes de que pueda reaccionar, Johan ya está frente a él, y con su ataque corta su espada. Emocionado, Johan celebra diciendo que no fue tan difícil. Kiga se pregunta si eso fue solo suerte, así que decide comprobarlo, y le advierte que esta vez no se contendrá. En ese momento, Johan aparece detrás suyo usando su técnica y lo manda al suelo. Luego vuelve a celebrar por haber ganado otra vez. Mientras tanto, Kiga no puede creerlo. Solo le enseñó a controlar su fuerza, y aún así usa libremente la técnica secreta lengua de serpiente. No entiende cómo absorbió perfectamente una técnica que solo vio un instante el primer día que lo conoció. Y peor aún, ¿cómo puede usarla incluso mejor que él? La experiencia del viejo asesino se lo dice. A menos que ocurriera un milagro, Johan ya se convirtió en alguien a quien no puede derrotar. El maestro de la mejor organización de asesinos del imperio, el veneno de Nessos. Su líder Kiga murmura en voz baja, ¡qué mocoso tan absurdo! Por eso le dice que sus enseñanzas terminan aquí, se irá al amanecer. Confundido, Johan le responde que apenas entendió cómo usar la espada. Kiga le dice que ya posee todo lo necesario y que por mucho que no quiera admitirlo, se ha vuelto mucho más fuerte que él. Está satisfecho con que su estilo de espada no desaparezca y continúe con Johan. Ya puede vivir su vida como quiera, se lo ha ganado. Momentos después, Johan quiere saber si de verdad se irá. Kiga le responde que sí, añadiendo que nunca se queda demasiado tiempo en un solo lugar. Johan le pregunta si es porque es un asesino. Él responde que no, que simplemente es así. Johan cambia el tema y le pregunta si sabe algo sobre señales ominosas. Explica que recientemente se encontró con una y después soñó que le cortaban la cabeza. Así que cuando él vino por su cabeza pensó que era ese presagio. Kiga le dice que si lo hubiera matado, entonces ese habría sido su presagio. Explica que la mala fortuna no llega de forma fija, pero antes de irse le dará un par de consejos. Primero, debe encontrar un arma adecuada para su fuerza. Necesita al menos acero Danus para soportar su poder. Le dice que el acero Danus es un metal imbuido de magia. Existe solo como reliquia legendaria. Su método de creación se perdió y solo puede extraerse de ruinas antiguas. Por eso, las armas hechas con acero Danus son extremadamente raras y solo existen unas pocas en todo el mundo. Johan se desmotiva y menciona que debe ser carísimo. Kiga le responde que aunque ahorrara toda su vida no podría pagarlo. De hecho, probablemente ni siquiera sea algo que pueda comprar con dinero. Johan quiere saber por qué se lo recomienda entonces. Kiga le dice que solo quería decirle que buscara un arma adecuada para él. Johan le pregunta si está ocultando sus verdaderas intenciones porque es un asesino. Kiga le responde que no y le pregunta por qué usa su profesión para todo. Luego continúa diciendo que hasta su color es inusual y que si alguna vez ve a alguien usando acero Danus, aunque sea desde lejos, no mire hacia atrás, solo debe correr. Si no conoce sus límites, no vivirá mucho.
Johan le dice que lo tendrá en cuenta. Entonces Kigal se levanta y le pide que grabe sus próximas palabras en los huesos. No pelees contra oponentes que no puedas vencer. Si es peligroso, corre. Si debes pelear, usa cualquier método necesario y mata sin fallar. Le dice que si sigue esa regla probablemente no morirá, y le pide que no muera. Johan se queda pensando en las palabras de su maestro. Siempre debe sobrevivir. En ese momento, en el castillo Aitz, la madame le pregunta si le agrada el alcohol. Karamap responde que sabe a orina podrida y le ordena que se lo lleve. Ella menciona que era una bebida bastante costosa y agrega que el único alcohol mejor que ese está en la habitación de Gessen. Le dice que debe estar cansado después del viaje y le pregunta si no quiere un dormitorio acogedor en lugar de quedarse en ese lugar. Sugiere que la cama de Gessen es muy cómoda y que está segura de que no se decepcionará. Solo estando los dos podrían pasar un momento maravilloso, pero Karamap le ordena que se largue. Ella insiste, diciendo que no tienen mucho tiempo, ya que Gessen llegará tarde esa noche. Al escuchar eso, Karamap se levanta y dice que ya estaba harto de esto, así que se divertirá con el entretenimiento llamado masacre. Cuando Johan regresa, se da cuenta de que la aldea está en llamas y se pregunta qué está pasando. Al mismo tiempo, Gessen regresa y nota el humo que se eleva desde su territorio, así que decide apresurarse de vuelta. En las puertas del castillo los mercenarios lo reciben, le dicen que por fin aparece, justo después de que ocurrió algo divertido. Le recalcan que tal como parece es lento y torpe, y lo llaman Sir Cerdo. Luego le exigen que se mueva rápido, porque Sip Karamap no es un hombre muy paciente. Cuando entra no puede creer la escena que tiene enfrente. Todos en el castillo están muertos. Karamap se acerca y le dice que llega tarde. Gessen toma su arma y le pregunta qué demonios cree que está haciendo. Karamap responde que es culpable de intentar asesinar al emperador y de alta traición, y que por decreto de su majestad la casa Aitz será erradicada. Gessen le ordena que no diga tonterías. Asegura que todo es una purga y solo están inventando cargos falsos para ejecutarlo. No va a permitir que hagan lo que quieran. Sin inmutarse, Karamap ordena que toquen el cuerno, que recuperen el sello de la familia Aitz, que purguen a todos en ese territorio y que borren la tierra del mapa. Momentos después, el padre Valberg está siendo torturado por un mercenario que le exige decir dónde está escondido el bastardo hijo del cerdo. Ante su silencio, le promete enviarlo con el dios al que tanto adora, pero justo cuando está por matarlo, Johan aparece y lo elimina. El padre Valberg no puede creer verlo ahí. Johan lo desata y le pregunta qué está pasando. Él responde que no lo sabe, que las tropas imperiales están matando a los aldeanos en cuanto los ven, y que es posible que Gessen ya haya muerto también. Y entonces añade que incluso están incendiando toda la aldea para borrar todo. Johan se pregunta si debe regresar al castillo, pero en ese momento escucha un llanto, así que decide seguir el sonido. Entonces encuentra a Adele y se alegra de verla a salvo. Sin embargo, nota el cuerpo de Robert y no puede creer lo que esos bastardos hicieron con él. Al mirar alrededor, distingue también a los aldeanos con los que pasaba su tiempo. Apenas puede contenerse. Acercándose a Adele, le pide que se quede con el padre Valberg. Él le suplica que no vaya, que es demasiado peligroso, pero Johan lo ignora y se marcha. Al llegar al castillo se encuentra con la cabeza de Gessen clavada en una estaca y un mensaje que declara que el duque Gessen Aitz ha sido ejecutado por traición contra el emperador y advierte que cualquiera que recupere su cadáver sin permiso será castigado con el mismo crimen. Un mercenario se acerca y comenta que pensó que había huido, pero supone que regresó para morir. Johan corta la estaca y pisa la bandera imperial, lo que desata la furia de los mercenarios. Sin dejarse intimidar, acaba con todos ellos uno por uno. Luego avanza mientras se cuestiona por qué está haciendo esto, por qué está regresando al castillo. Sabe que el padre Valberg tiene razón, debería estar huyendo. Si vuelve, solo morirá sin sentido. Mientras está atrapado en sus pensamientos, alguien lo llama. Es Philip, quien se alegra de verlo con vida y le pregunta por qué volvió. Le pide que se vaya, que escape, porque si se queda, morirá. Después le entrega su casco y le dice que quería dárselo cuando se convirtiera en Lord algún día. Johan lo toma y recuerda las palabras de Kigal.
Entiende la diferencia en el nivel de habilidad. Si se pone peligroso, corre. Sabe que su oponente es el caballero del emperador. Incluso su maestro le dijo que huyera sin mirar atrás. Pero también dijo, si tienes que pelear, entonces debes matar. Y está seguro de que ese momento es ahora. Cuando entra al castillo, los mercenarios se sorprenden al verlo, porque deberían haber guardias afuera. Johan los ignora y empieza a acabar con ellos, mientras grita a Karamap para que salga. Después de eliminar a todos, Karamap aparece y comenta que no esperaba que sobreviviera. Luego le pregunta cuál es su nombre. Johan le contesta que no está de humor para intercambiar nombres, que solo piense en él como un hombre muy enojado. Karamap le responde que debió haber seguido corriendo. Si lo hubiera hecho, podría haber vivido, pero supone que no le importa su vida. Así que si quiere morir, entonces puede enfrentarlo. Johan se lanza contra él diciendo que eso era exactamente lo que iba a hacer. Entonces comienzan a intercambiar golpes, pero Karamap lo supera y lo obliga a retroceder, aunque Johan vuelve a atacar. Sin embargo, Karamap corta su espada a la mitad. Johan esquiva, toma otra del suelo y se lanza contra él. Karamap piensa que esto es divertido. Mientras la pelea continúa, todas las espadas de Johan terminan partidas sin que pueda hacer nada para evitarlo. Entonces Karamap ataca y Johan esquiva, haciendo que corte un pilar. Al derrumbarse, una nube de polvo se levanta. Karamap piensa que esta pelea es interesante. Él es mucho más de lo que Britz jamás fue. En ese momento, Johan lanza a uno de los elfos, pero Karamap lo parte a la mitad y piensa que esto le resulta realmente disfrutable. Por eso le pide que lo entretenga aún más. Johan aprovecha ese instante para atacar. Karamap usa el brazo para bloquear, pero este es cortado y se ve obligado a retroceder. Johan descarta la espada rota y se acerca lentamente. Mientras tanto, Karamap no puede creer que haya logrado cortar su armadura de acero Danus. Debería ser imposible, los humanos no pueden dañarlo. Se pregunta quién demonios es, pero Johan no le da tiempo para recuperarse y carga de nuevo, reanudando así el duelo. Karamap piensa que nunca había escuchado de alguien con semejante fuerza, pero al final no es más que un bruto fuerte. Solo balancea el arma ampliamente, no tiene técnica. Al atacarlo confirma lo que esperaba, ni siquiera puede bloquear una simple estocada. Está peleando por puro instinto, sin una sola técnica adecuada. Se pregunta si Gessen nunca le enseñó esgrima, pero sabe que es peligroso. Necesita terminar esto rápido. Si vuelve a usar ese tajo amplio y estúpido, su cabeza saldrá volando. En ese momento, Johan se prepara para atacar, pero para sorpresa de Karamap utiliza la técnica de Kigal, cambiando la dirección de su estocada de manera impredecible y golpeándolo en el costado. Esto destroza parte de su armadura y corta su carne. Karamap solo grita al ver cómo Johan vuelve a atacar, golpeando el mismo punto y despedazando sus órganos. Aún así, se sostiene con su espada para no caer. No puede creer que usara la esgrima asesina. Cree que Johan estuvo ocultando su verdadera habilidad todo este tiempo y por eso bajó la guardia. El daño lo hace vomitar sangre. Mientras intenta respirar, Johan se quita el casco, lo deja caer y le pregunta por qué hizo todo esto. Karamap responde que lo hizo por su majestad imperial. Dice que el Santo Imperio está ahora más inestable que nunca, y por eso su majestad ha desenvainado la espada imperial para corregirlo. La espada conocida como Karamap en ese momento empieza a ahogarse con su sangre, y luego se ríe a carcajadas. Dice que está conmovido. Durante décadas cruzó campos de batalla y luchó contra incontables caballeros, pero nunca se encontró con alguien tan fuerte como él. Por eso lo invita a ir al imperio. Su majestad necesita un talento así. El oro interminable del imperio le dará gloria. Tendrá tierras vastas y fértiles. Incluso será nombrado caballero imperial. Solo debe convertirse en la espada del emperador. Johan guarda silencio por un momento y luego suspira porque le resulta extraño. Esa era la vida que alguna vez soñó, pero ahora no siente nada. Por eso rechaza la oferta. Karamap no puede creerlo, pero Johan le dice que se joda. No solo mató a su familia, también a siervos inocentes, personas que no habían hecho nada malo. Karamap no entiende, pregunta si rechaza la oferta por unos siervos. Lleno de ira, exclama que a nadie le importan sus muertes. ¿O es que acaso su madre era una sierva de baja cuna?
Dice que son insectos, alimañas débiles. Los fuertes beben la sangre de los débiles. Esa es la ley del mundo. Johan ya no puede soportarlo más y se disculpa con su maestro porque no puede seguir controlando su fuerza. De un solo golpe estrella a Karamab contra el suelo. Luego continúa golpeándolo sin descanso mientras le pregunta qué le hace creer que es tan grandioso como para decidir quién merece vivir y quién no. Lleno de ira, sigue golpeándolo sin que Karamab pueda resistirse. Cuando por fin se calma, decide irse. Entonces Karamab lo llama tonto. Le dice que debió aceptar la oferta, pero ahora ya es demasiado tarde. Quien rompió la espada del emperador solo conocerá sufrimiento a partir de ahora. Tras decir eso, su vida llega a su fin. Este mundo acepta la muerte con naturalidad. Para sobrevivir, él siempre pensó solo en el dinero, pero masacraron a todos en su territorio. Su familia y sus vecinos fueron degollados y quemados. Incluso si el mundo entero se vuelve su enemigo, solo hizo lo que debía. Por eso no se arrepentirá de nada, sin importar lo que digan. Así decidió vivir. Momentos después, Jane regresa al castillo Aitz y no puede creer lo que acaban de reportarle. El elfo insiste en que no miente y le pide que por favor le crea. Johan entró de repente, destrozó a todos los soldados y luego con sus propias manos tomó la cabeza de Sir Karamab. Esa fue la última vez que lo vieron. Ella responde que si lo que dice es cierto, entonces el cadáver debería estar ahí adentro. Le pregunta cómo espera que crea semejante tontería sin ninguna prueba. Él explica que esa es la parte que tampoco entiende, pero asegura que definitivamente lo vio. En ese momento, el capitán de los mercenarios informa que el grupo de persecución está listo. Ella le dice que entiende, y tras un instante se presenta ante ellos. Ordena que pasen el mensaje a todas las tropas. Deben perseguirlo y matarlo. El objetivo es Johan Aitz, un asqueroso traidor de su propia sangre y el principal sospechoso del asesinato de Sir Karamab. Deben cazarlo, pueden matarlo si es necesario, pero tienen que traerlo de vuelta como sea. Añade que se cree que puede atravesar a Cerodanus con solo su fuerza, así que nunca deben de enfrentarlo solos. Tienen que pensar en esto como cazar a un dragón. Ordena cerrar todos los caminos alrededor del territorio. Lo perseguirán toda la noche hasta agotarlo. Necesitan llevar la cabeza de ese bastardo ante su majestad. Por su parte, Johan recuerda que Philip le dijo que a unos 500 pasos al noreste de los terrenos de caza encontraría su establo. Debe dirigirse allí, montar un caballo de guerra y huir. Tiene que sobrevivir cueste lo que cueste. Después de un momento logra encontrar el establo del que Philip le habló, pero está exhausto, tan agotado que realmente pensó que sería el final. Pensó que ocultar el cadáver de Karamab generaría confusión, pero el grupo de persecución actuó mucho más rápido de lo que esperaba. Aún así, como la armadura puede servirle de escudo, cree que debería cargarla consigo hasta perderlos por completo. Luego se acerca al establo y encuentra el caballo de guerra de Gessen. Le agradece a Philip, porque con él al menos podrá descansar un poco mientras cabalga, y después de pensarlo un segundo decide llamarlo Philip también. Al mismo tiempo, el capitán de los mercenarios comenta que vio algo brillar por ahí. Está seguro de que fue el brillo del Cerodanus, por eso ordena revisar cada rincón del área. Uno de los mercenarios dice que escucha algo. En ese instante, Johan salta sobre ellos y se marcha a toda velocidad. El capitán ordena que le disparen y no lo dejen escapar, pero por fortuna los proyectiles impactan en la armadura. De esa manera, Johan cabalgó durante toda la noche, alejándose rápidamente del grupo de persecución y adentrándose en lo más profundo del Bosque Negro. Allí decidió enterrar a Karamab. Sabe que era un hombre retorcido, pero no se siente bien dejando a alguien sin enterrar. En cualquier caso, su armadura se ve costosa, y la espada es ligera pero sólida. Está seguro de que está hecha de Cerodanus. Al desenvainarla, nota un texto imperial antiguo que dice: «Yo soy quien recupera emblemas». Johan se pregunta si se refiere a emblemas familiares. Cree que incluso el nombre suena siniestro. Siente que esta espada es su enemiga natural, pero se la llevará por ahora. En cuanto a la armadura, la enterrará. Cree que es un desperdicio, pero cargarla ahora no le sirve, aunque definitivamente volverá por ella más tarde. Después de un momento termina de enterrar a Karamab y su equipo. Supone que fue suficiente. Piensa que Karamab era un caballero del emperador,
Una vez su muerte se haga pública, todo el imperio irá tras él. Los incontables caballeros que lo seguían intentarán vengarlo. Recuerda que él le dijo que solo conocería el sufrimiento de ahora en adelante, pero su vida ya conocía el sufrimiento mucho antes de destrozarlo. Se pregunta qué debería hacer ahora. La casa Aitz ha sido reducida a cenizas y no logró llevarse ni una sola moneda. Ni siquiera puede vender esta armadura tan valiosa, sumado a que está tan agotado que le tiemblan los brazos. Cree que lo mejor es descansar y pensar un poco, pero en ese momento escucha un gruñido. Voltea rápidamente y ve cómo el lobo negro se acerca a él. No puede creer que de todos los momentos en los que podía aparecer, justo tenía que ser ahora que está completamente agotado. En este estado no tiene ninguna oportunidad, apenas puede sostener la espada con la poca fuerza que le queda. Necesita llegar al caballo y escapar como pueda. En ese momento los mercenarios gritan que encontraron su caballo, por lo tanto el bastardo tiene que estar cerca. Johan no entiende cómo los lobos de Aquitaine llegaron tan rápido. El capitán se percata de su presencia y alerta a sus hombres. Johan piensa que está jodido. Tiene a un monstruo enfrente y al grupo de persecución detrás. No tiene escapatoria. Se pregunta si este es su final. Pero en ese instante el lobo salta por encima de él y empieza a acabar con todos los mercenarios. Ellos intentan defenderse, pero es inútil. Johan no puede creerlo y se pregunta si acaso el lobo no lo vio. Sin embargo, eso da igual ahora. El lobo está despejando un camino. Esta es su oportunidad. Necesita apresurarse. Si no se va ahora morirá. Entonces utiliza las fuerzas que le quedan y monta su caballo, con el cual huye rápidamente del lugar. Mientras se aleja, recuerda su infancia, el tiempo que pasó junto a Philip, los años de entrenamiento, los eventos con su padre, el sueño y el aprecio que Philip le dio. Entonces se despide de la aldea Aitz. Mientras tanto, los mercenarios son aniquilados por completo por el lobo, quien se queda observando cómo Johan se aleja. Y hasta aquí quedará el video. Eso será todo por ahora. Hay un capítulo más, pero vamos a ir por sagas. Con esto terminó el fin de la infancia. Creo que así se llamaba. No me acuerdo. Supongo que sí. Bueno, en fin, hasta la próxima.